Hoy vamos a hablar de algo que yo creo que yo hablo mucho sobre eso, sobre el descanso, ¿sí? El descanso espiritual, porque realmente es algo que constantemente necesitamos y que yo sé que no es algo que nos ocurra todos los días, ¿no? Porque imposible que todos los días estemos cansados de perseverar, pero sí es algo que muy frecuentemente ocurre y es que hay veces que nos cansamos, ¿no? Nos cansamos de perseverar. Pero el llamado para esta mañana realmente, hermanos, es a que no nos cansemos hasta desmayar, ¿sí? Podemos cansarnos, pero tenemos que tener en cuenta a dónde debemos ir para poder descansar en el Señor y no desmayar, no llegar hasta el punto de desmayar, porque eso es lo que quiere hacer el enemigo. Cuando nosotros nos entregamos a la desesperación, el enemigo gana ventaja sobre nosotros. Y lo más triste es que nos gana ventaja sabiendo que tenemos la provisión, hermanos, para que esto no nos suceda. ¿Cuántas veces nos hemos sentido cansados y sin ánimo de continuar? Yo creo que muchas veces. Y no solamente en el ámbito espiritual, sino también aún quizás en el trabajo. Muchos son asalariados, quizás tienen que luchar con patrones injustos. Muchos quizás también en el campo, aún luchando con el tema del clima, tantas cosas. Las mujeres en el hogar, con sus hijos, tienen que luchar también con la edificación del carácter. A veces parece que esos esfuerzos parecieran ser infructuosos. Aún nosotros los jóvenes que quizás no tenemos mayores responsabilidades, pero bueno, para con el Señor quizás sí, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cosas. Cada uno de nosotros independientemente conocemos cuáles son esas cargas que a veces nos agobian y cuáles son esas cargas que a veces aún buscan aplastarnos, ¿cierto? Sin embargo, vienen también a nuestras mentes cantidades de pensamientos que nos cansan aún más, ¿sí? O sea, aparte de la carga que llevamos, empezamos nosotros a alimentar pensamientos como que mi vida es un fracaso, de que me sirve hacer esto, no vale la pena continuar, ¿para qué hago esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hice lo otro? ¿Por qué dejé de hacer? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué no valora mis esfuerzos? Nada me sale bien. Bueno, y cantidades de pensamientos que terminan por absorber nuestra mente y perdemos completamente de vista al Salvador. Lo perdemos. Y algo interesante, hermanos, es que todos estos pensamientos se concentran en yo. Sabemos que cuando el yo está por delante, el Salvador no puede encontrar lugar en nuestro corazón, porque automáticamente nosotros con todos estos pensamientos y con todos estos sentimientos estamos dejándolo a un lado. Nos entristecemos porque quizás no tenemos prosperidad como muchos en el mundo, ¿cierto? A pesar de que queremos hacer la voluntad de Dios, a pesar de que somos o procuramos ser fieles al Señor, pero vemos que no prosperamos como muchos que quizás ni siquiera piensan en el nombre del Señor y son más prósperos que nosotros. Pero tengamos en cuenta que hay otros que tienen una situación mucho más desfavorable y no tienen ni siquiera qué comer, ¿sí? Se encuentran en una condición más degradable que la que ni siquiera nosotros tenemos, sino que muchas veces nosotros magnificamos los problemas, hermano. ¿Sí? Y yo estoy hablando desde mi propia experiencia, ¿sí? Y me da vergüenza decírselo, pero se los tengo que confesar. Muchas veces a mí me sucede eso, pero le doy gracias a Dios de que me permite aún reposar en sus promesas, recordar sus palabras y me pueden llevar a concluir en esto que les estoy compartiendo hoy a ustedes, hermanos, ¿sí? En cada experiencia que yo paso con mi Salvador, Él me enseña algo y aún me muestra de que aún hay cosas que necesito desarraigar de mí, ¿sí? Aún hay egoísmo, aún hay quizás mucho amor propio, pienso mucho en mí misma y entonces me lleva a meditar en todas estas cosas. Dice, quizás el trabajo es muy duro y quisiéramos descansar. Hay veces que el constante trabajo, ¿sí? la rutina nos cansa, pero mire que hay otros que se la pasan la vida enfermos, postrados en una cama y cansados de estar allí. Veces que nos quejamos por el duro trabajo y sin embargo estas personas quisieran levantarse así como nosotros diariamente lo hacemos. O quizás la vida la vemos muy difícil y nos cansamos de vivir, pero hay otros que se están aferrando a la vida y están luchando por recuperar la salud.
A todo esto encontré 3 promesas o 3 citas bíblicas donde el Salvador nos habla, hermanos. En Hebreos capítulo 13, versículos 5-16, dice la palabra del Señor: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué nos dice el Salvador? Que nuestras costumbres sean sin avaricia, que nos contentemos con lo que el Padre Celestial ya nos ha proporcionado. Quizás no tengamos todo lo que deseamos, pero tenemos lo necesario y con eso debemos contentarnos y darle las gracias al Señor, porque quizás estamos gozando de muchos más privilegios de los cuales muchas personas están privadas. En Eclesiastés 5:18 me pareció muy lindo ese texto. Dice: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. ¿Cuál es la parte que el Padre Celestial nos ha entregado? Que gocemos del bien ¿de qué? De nuestro trabajo. Ese trabajo que a veces nos parece fatigoso, y de cierta manera es fatigoso mientras se está trabajando, pero una vez que hemos recogido los frutos de ese trabajo es satisfactorio, y esa es nuestra parte. Así que aún en ello no nos quejemos. Dice en Filipenses 1:21-22, mira, aquellos que hay veces se cansan de vivir, pero Pablo entendió, porque aún Pablo decía que para él el morir era ganancia. Sin embargo, él decía: porque para mí seguir viviendo es Cristo y morir una ganancia. Y si al seguir viviendo en este cuerpo mi trabajo puede producir tanto fruto, entonces no sé qué escoger. Aunque para Pablo, yo sé, y eso que Pablo, si comparamos la vida de Pablo con la de muchos de nosotros, imagínense, Pablo llevaba en su cuerpo cárceles, azotes, persecución, bueno, cantidades de cosas, y aún así, y por eso era que él al final decía: para mí el morir es ganancia, porque voy a descansar de mis obras. Pero había algo que lo motivaba a él a vivir, ¿y cuál era? Llevar fruto para el Señor. Entonces decía él: no sé qué escoger. Es para que meditemos en estas cosas, hermanos, que a veces permitimos que las cargas de esta vida nos absorban o nos azoten tanto que perdemos de vista las grandes bendiciones que el Padre Celestial a diario nos provee. ¿Cuál crees que sea el peor enemigo del hombre? ¿Aquellas personas que amamos y quizás nos traicionaron? ¿O tal vez la élite que nos está matando con todas estas cosas que están lanzando por el aire? O bueno, todo este plan maléfico que los grandes poderosos de la tierra tienen para destruirnos. O quizás aún Satanás, que está constantemente ahí, mirando a ver cómo nos destruye. Yo sé que hay un capítulo en el Conflicto de los Siglos donde habla de que Satanás es el peor enemigo del hombre. Sin embargo, hay un enemigo más, por decir así, más fuerte para destruirnos, y ese enemigo es el yo. Ese enemigo es el yo, hermanos, porque yo les pregunto algo: ¿qué es más fácil? ¿Soportar a un enemigo que viva por fuera de nuestra casa o soportar a un enemigo que lo tengamos dentro de nuestras puertas? Claramente es más difícil soportarlo porque ese constantemente está ahí molestándonos, y eso ocurre con el yo. A pesar de que el enemigo, Satanás, está siempre como el león rugiente mirando a quién devorar, él solamente entra si nosotros le damos la entrada, ¿sí? Si nosotros se la permitimos. Pero mientras nosotros le mantengamos las puertas, porque dice: el pecado está ¿dónde? A las puertas, está por fuera. Pero si nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, el pecado y aún Satanás va a poder obrar en nosotros. Pero ese yo, que es el que nos conoce a profundidad, es el que constantemente está ahí, latigándonos, ¿cierto? Y este es el enemigo que constantemente debemos subyugar. En Mateo 10:28 nos dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice la sierva del Eterno en el libro del Deseo de todas las gentes: los que son fieles a Dios no necesitan temer el poder de los hombres. Oiga, los que son ¿qué? Fieles a Dios no necesitan temer el poder de los hombres, ni la enemistad de Satanás. Miren, ni aún la enemistad de Satanás. ¿Por qué? Porque en Cristo está segura la vida eterna. O sea, estos no son nuestros mayores enemigos. Lo único, mira lo que dice la sierva, lo único que han de temer es traicionar la verdad, y así el cometido con el que Dios los honró. ¿Cómo traicionamos la verdad? No solamente se refiere doctrinalmente, hermanos. Estamos traicionando la verdad cada vez que sabemos que debemos hacer algo bueno y no lo hacemos. Cada vez que
que estamos apartándonos de aquello que nosotros mismos en algún momento hemos profesado. Y sabemos que la verdad de Dios es un conjunto de cosas que no solamente se refiere a lo que es la parte doctrinal, sino aún también a lo que es nuestra vida diaria, ¿cierto? Y aún de esa manera podemos estar traicionando la verdad. Cuando sabemos que debemos hacer algo y no lo hacemos, cuando nos apartamos de la senda del deber, cuando queremos abandonar lo que el Padre Celestial en un momento nos ha entregado. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11 nos dice la palabra del Señor: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto es lo que nos termina a nosotros matando. ¿Es que? Los deseos carnales que batallan contra el alma. No solamente los placeres, las pasiones, sino también los malos sentimientos, las rencillas, todas estas cosas, hermanos. O sea, aquí abarca todo, porque recordemos que el ser humano es un ser integral. Nosotros nos componemos de muchas cosas, hermanos, y todas estas son necesarias para la edificación de nuestro carácter, ¿cierto? Voy a ponerles un pequeño video para que meditemos en él. Este video lo saqué, es un pequeño cortometraje que saqué de la película El Progreso del Peregrino, que por cierto se las recomiendo a aquellos que no la hayan visto, porque allí vemos el proceso o el progreso de cada uno de nosotros que estamos peregrinando por este mundo. Y quise sacar este fragmento que a mí, yo cuando lo entendí, porque la verdad yo he visto esa película muchas veces y no me canso. Y cada vez que la veo me identifico en un lugar diferente, ¿sí? Y en algún momento esta parte me llamó mucho la atención y quise compartirlas con ustedes, porque aquí nos muestra de que muchas veces somos nosotros mismos los que nos llevamos aquí a hundir. ¿Por qué? Por estar solamente mirando los problemas y las dificultades que tenemos alrededor, de manera que nos olvidamos de las palabras que ya el Salvador nos ha dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que nos espaciamos tanto en el poder del enemigo y perdemos de vista el poder de Dios, tanto que nos lleva ¿a qué? A la desesperación, y estamos encerrados en eso cuando nosotros mismos tenemos la salida. ¿La tenemos cómo? Acudiendo al Salvador. Él es la llave, esa llave que salió de su corazón. Esa llave es Cristo. Él es el que nos da la salida y nos da nuevamente las fuerzas para poder continuar. Ahora, hay una pregunta, y es ¿por qué nos cansamos de perseverar? Ahorita les decía de que realmente era el exceso de amor propio y el amor al yo lo que nos debilita. Y esto nos lo dice la sierva del Eterno en el libro Testimonios Selectos, tomo 3. Dice: en nuestra separación de Dios, en nuestro orgullo y tinieblas, estamos tratando constantemente de elevarnos a nosotros mismos y nos olvidamos de que el ánimo humilde es poder. Dice que cuando pensamos tanto en nosotros mismos, tratamos solamente de que a mí me hicieron, de que no valoran lo que yo hago, de que para qué hago esto. O sea, esto está revestido ¿de qué? Solamente de orgullo. Pero el verdadero poder, ¿dónde está? Dice: en el ánimo humilde. Dice la sierva: la fuerza de nuestro Salvador no residía, y me llamó mucho la atención esto, la fuerza de nuestro Salvador no residía en un gran despliegue de palabras agudas que podían penetrar hasta el alma. Era su amabilidad y sus modales sencillos y sin afectación lo que conquistaban los corazones. Quizás, nos aflijamos porque no tenemos esa elocuencia para presentar la palabra del Señor. Pero mira que no era esto lo que conquistaba los corazones de las personas cuando el Salvador estuvo aquí en la tierra. ¿Qué era? Dice: su amabilidad y los modales sencillos y sin afectación. Eso era lo que de cierta manera le abría el corazón a las personas, porque Él transmitía como esa confianza, esa familiaridad, esa empatía. Y es lo que Cristo quiere aún que nosotros transmitamos, más que cantidad de palabras, porque al final podemos ser muy elocuentes y podemos hablar hermoso, pero nada de esto conquista el corazón de los seres humanos, nada como esa empatía y que la otra persona pueda ver que uno realmente está preocupada por su salvación, por su bienestar. Dice: el orgullo y la importancia propia, cuando se comparan con la humildad y la sencillez, son en verdad una debilidad.
Dice que el orgullo y la importancia propia realmente que es una debilidad, ¿sí? Cuando pensamos mucho en nosotros mismos, ¿sí? Cuando dejamos que todos estos pensamientos nos absorban, esto se convierte en una cuña para nosotros, una debilidad. Esto mismo nos está debilitando a nosotros. Por eso es que dice, se nos invita a aprender de aquel que era aquí manso y humilde de corazón, y entonces experimentaremos aquel descanso y paz tan deseables. Por eso el Salvador decía que hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuándo? Cuando aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. Que el Padre Celestial nos ayude a quitar ese orgullo de nuestros corazones. Recordemos que esto fue lo que reemplazó el amor, hermanos, el orgullo, dice la sierva del Eterno. Y por lo tanto, desafortunadamente, es algo que nuestra naturaleza humana lo carga, el orgullo. Sin embargo, esto debemos constantemente que subyugarlo con el poder del Salvador. En Gálatas capítulo 6, versículo 9 al 10 nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? No nos cansemos de hacer el bien. A veces nos cansamos de hacer el bien y de hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque vemos que como que esos esfuerzos son infructuosos. Sin embargo, la promesa es que a su tiempo segaremos. ¿Sí? ¿Qué tal que el labrador sembrara la semilla y quisiera que de una vez naciera? Pues efectivamente no va a recoger nada. O sea, si va a sembrar la semilla y en el día de mañana va a ir a mirar a ver si tiene fruto, pues entonces no recogió. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que esperar el labrador para que esa semilla pueda dar fruto? Y durante ese proceso no es que la sembré y me fui y me olvidé de ella. No, tiene que venir, arrancar la hierba, porque si no, sí, estar pendiente de esa semilla. Sí, lo mismo ocurre con cada una de las cosas que nosotros hacemos en esta vida, ¿sí? O sea, hoy quiero tocar no solamente el ámbito espiritual, sino aún nuestras labores seculares, porque eso, yo creo que eso de cierta manera es lo que más nos cansa. Estar constantemente trabajando para el Señor, de cierta manera nos provee un bálsamo, ¿sí? Porque constantemente estamos aprendiendo de Él y eso nos fortalece. Pero muchas veces aún en las labores seculares, y por eso la sierva del Eterno dice que se necesita mucho tacto para poder introducir la religión en el taller y en el trabajo, ¿sí? Porque ahí es cuando a veces vacilamos, cuando nos vemos frente a frente con las dificultades y con las cargas de esta vida. Pero entonces no nos cansemos de hacer el bien. Las madres no se cansen de perseverar, los varones no se cansen de perseverar, los jóvenes, aún los niños, debemos ser ¿qué? Perseverantes. La perseverancia es lo que finalmente nos dará la victoria. Hay dos cosas que es muy difícil. La primera es empezar y la segunda, más difícil aún, y es perseverar, es continuar. Porque nosotros constantemente nos debilitamos. ¿Seguiremos deshonrando a Dios quejándonos? En Malaquías capítulo 3, versículo 13 al 14 vemos que el Salvador es deshonrado con nuestras palabras. Dice que nuestras palabras han sido violentas contra Él. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Que nosotros, ojalá no seamos nosotros los que estemos quejándonos constantemente y diciéndole al Padre Celestial, ¿para qué me sirve hacer esto? ¿Para qué me sirve hacer lo otro? Si a la final los que no piensan en el nombre del Señor son prosperados. El salmista, me parece que es en el Salmo 63, si no me equivoco, hay un salmo donde dice que el rey David estuvo a punto de que sus pies resbalaran, pensando en cómo prosperaban los impíos y a la final veía de que él se esforzaba y cómo él intentaba hacer la voluntad del Señor, pero veía que no tenía prosperidad. Y dice, por poco resbalaron mis pies, hasta que a la final entré al santuario y miré cuál era el fin de ellos. Entonces tenemos que tener en cuenta algo, hermanos, y es que muchas veces quizás la recompensa no será en esta tierra, sino en la venidera. Más bien pensemos en su nombre. Malaquías 3, 15, 17 nos dice, entonces los que temían en Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve.
Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y aquel que no le sirve, ¿cierto? Quizás esa diferencia no se pueda ver ahora, pero se verá, hermanos, porque esa es la promesa del Señor, que Él finalmente traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala, ¿cierto? Y que le dará a cada uno según su obra. En el libro Ser semejante de Jesús nos dice: en esta vida el trabajo que hacemos por Dios parece a menudo casi infructuoso. Nuestros esfuerzos para hacer el bien pueden ser fervientes y perseverantes, sin que podamos ver sus resultados. El esfuerzo puede parecernos perdido, pero el Salvador nos asegura que nuestra obra queda anotada en el cielo y que la recompensa no puede faltar. Aferrémonos a esa promesa. Cada vez que nos sintamos cansados, desanimados, cada vez que nos veamos un fruto inmediato, sencillamente sembremos, hagamos la obra fielmente, que los resultados los dará el Señor. Voy a leer esta cita en el deseado de toda la gente, y es que en Jesús podemos encontrar una fuente inagotable. Dice: Jesús no quiso dar a entender que un solo sorbo de agua de vida bastaba para el que la recibiera. El que prueba el amor de Cristo lo deseará en mayor medida de continuo, pero no buscará otra cosa. Las riquezas, los honores y los placeres del mundo no le atraen más. El constante clamor de su corazón es: más de ti. Y el que revela al alma su necesidad aguarda para satisfacer su hambre y su sed. Todo recurso en que confíen los seres humanos fracasará. Las cisternas se vaciarán, los estanques se secarán, pero nuestro Redentor es el manantial inagotable. Podemos beber y volver a beber y siempre hallar una provisión de agua fresca. Aquel en quien Cristo mora tiene en sí una fuente de bendición, una fuente de agua que salte para vida eterna. De este manantial puede sacar fuerza y gracia suficientes para todas sus necesidades. Jesús es una fuente inagotable, hermanos, y podemos ir constantemente a Él en el momento en que más lo necesitamos, para que Él sacie la sed y el hambre de nuestra alma. Ya con eso, hermanos, quiero compartir 5 promesas de la palabra del Señor, así que ¿quién desea leer la primera promesa? Amén. Amén. Bueno. Yo. Amén. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 29, hermana, ¿puede buscarla, por favor? Mateo capítulo 11, 28 al 29, ¿cierto? Amén, sí, hermana. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén, amén. Gracias, hermana Laura. La primera promesa nos promete ¿qué? Descanso, ¿cierto? Bueno, otra persona que me lea la número 2. Amén. Amén. Entonces la número 2 se encuentra en Isaías 26:3. ¿Qué nos dice Isaías 26:3? Dice: tú guardarás en contempla paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Linda. El Padre Celestial nos dará paz cuando ¿qué? Cuando perseveremos en pensar en Él. Cuando nuestros pensamientos estén constantemente conectados con el cielo. La número 3, ¿quién desea leernos la número 3? Amén, hermano. Gracias, hermanita María. La número 3 la encontramos en Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31. El versículo 28 dice así: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanita Mariluz. Otra promesa para descansar en el Señor. Nosotros nos cansamos, pero el Salvador no se cansa y Él nos promete que Él nos dará nuevas fuerzas cada vez que estamos agitados. Bueno, la número 4, ¿quién nos la quiere leer? Aquí. Claro que sí, Ale. Bien pues. Esa la encontramos en Éxodo 33:14.
Éxodo 33:14 dice así la palabra de Dios. El Señor respondió, mi presencia irá contigo y te haré descansar. Amén, amén. ¿Qué es lo que nos da descanso? La presencia del Señor. Y ya para finalizar, la número 5, ¿quién desea leerla? Está en 2 de Corintios, capítulo 1, del 3 al 4. Amén, hermana. Segunda de Corintios. 2 de Corintios 1, del 3 al 4, por favor, mi hermanita. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermanita. Con esto finalizamos, hermanos. Aún entender de que cada vez que nosotros pasamos por una tribulación y después de que hemos recibido esa consolación del Señor, tenemos aún el privilegio y el poder de poder consolar a otras personas que estén pasando por la situación por la que en algún momento nosotros pasamos. Entonces, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Que el Padre Celestial les bendiga, hermanos. Espero que haya sido. Ciegos y madres anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará.